Pues hoy, como os decía, vamos a estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar recordando aquello que cambió la realidad del mundo y que cambió la historia del ser humano. Una historia que, aunque los libros no lo reflejen en profundidad, porque la historia se escribe según quien la escriba. Es decir, cuando se quiere obviar ciertas realidades, se obvian y entonces dejan en el olvido o no se tienen en cuenta ciertos aspectos. Pero yo creo que todos podemos dar fe de una historia en nuestra vida, una historia personal, que esa historia nadie la puede escribir por nosotros. Nadie. Nadie puede escribir tu historia, la historia tuya, tu historia personal. Solamente tú la puedes escribir. Solamente tú tienes capacidad para decir, para explicar y para dar fe de lo que eres, del por qué lo eres y hacia dónde también quieres ir. Y esa es la historia que Jesús cambia. Jesús cambia historias personales, historias de cada uno, porque cuando cambia la historia de cada uno, cuando cada uno que ha sido cambiado en su historia se junta con otros, entonces hay un cambio más general. Hablamos de la sociedad y decimos, es que la sociedad está muy mal, es que los políticos no sé qué, no sé cuánto, pero aquí el problema siempre es el mismo. ¿Sabéis cuál es el problema? El corazón del ser humano. El corazón del ser humano. Cada uno es responsable de lo que tiene que hacer. Por eso cuando hablamos de lo que Jesús hizo, hablamos de un cambio profundo, de una realidad que tiene que ver con la salvación. Que tiene que ver con la salvación. Claro, cuando nosotros hablamos de salvación, para algunos esto es un término tan religioso que lo anulan, quieren anularlo. ¿Por qué? Otros lo han modificado, pero ¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque cuando hablamos de salvación, tenemos que entender que la salvación no es el resultado de una cuestión personal humana, sino que dentro de la salvación, de tu salvación y de mi salvación, han entrado factores que son únicos, que son exclusivos, que son factores que si no se manifiestan, no se presentan, factores que si no llegan a efectuarse y materializarse, es imposible que hablemos de salvación. Es imposible que hablemos de esa salvación del alma. Claro, algunos dicen, para no atender la salvación del alma, niegan la realidad del alma. Y entonces dicen, mira, cuando yo me muera, me voy al hoyo y se acabó. Esa es la realidad de algunos. ¿Por qué? Porque en el fondo, reconocer que después de esta vida hay otra, te lleva a pensar y te lleva a plantearte cosas. Porque, claro, no es cualquier cosa la salvación. Esa realidad es la que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a estar recordando todo eso. Pero en los años que yo llevo como creyente, como cristiano, yo he escuchado muchísimas cosas en relación a aquellos que un día fuimos alcanzados por Cristo Jesús y hemos experimentado la salvación. Sí, ser creyente, ser cristiano, ser un hijo de Dios es algo que para muchos es una locura. Es motivo de risa que un joven le diga a otro joven, ¿sabes qué? Yo no voy a tener relaciones prematrimoniales porque eso no es agradable a mi Dios. Eso es motivo de risa. De hecho, algunos que estando en el seno de la iglesia y sabiendo lo que a Dios le agrada, hacen caso omiso a eso. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo quieren ser como el resto del mundo. Y ser como el resto del mundo
ya lo somos sin ningún tipo de esfuerzo, pero también hay unas consecuencias. Ser como el resto de la gente del mundo implica perdición. Implica no llegar a aquello que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario, y es la salvación de tu alma. La salvación de nuestra alma. Por eso, claro, para algunos ser salvos es casi un motivo de vergüenza. Ser un hijo de Dios para algunos es un motivo de vergüenza. ¿Por qué? Porque van allí y tratan de camuflar, se esconden. No, es que no voy a decir nada porque ¿qué van a pensar? Me van a dejar de lado. Claro, en realidad quiero seguir teniendo amigos, quiero seguir relacionándome con esta gente, quiero en el trabajo, quiero ser y seguir siendo popular, o en el instituto, o en la universidad, o en el colegio. Yo quiero que a mí me sigan aceptando. Yo quiero ser popular, yo quiero ser maravilloso, que todo el mundo diga, wow, qué guay que es este, qué guay que es esta. Y esa realidad es la que niega lo importante, lo especial y lo maravilloso del regalo de Dios que hemos recibido. Porque la salvación es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. La salvación no depende de tus fuerzas ni de tus obras. Nadie es salvo por obras. Nadie se salva por hacer buenas obras. La salvación viene porque aceptamos a aquellos que Jesús nos ha dado y logró en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces nosotros tenemos que darle lugar a eso. Y qué mejor momento que hoy, que estamos recordando el sacrificio de Jesús. Y yo quiero hablaros acerca de la historia de un hombre que se acercó a Jesús en un momento determinado, porque mucha gente se acercó a Jesús. Algunos se acercaron para burlarse, otros se acercaron porque tenían intereses, querían comer, otros porque necesitaban sanidad, otros porque en realidad lo que veían y lo que escuchaban de Jesús lo relacionaban con lo que viene de Dios. Y entonces algunos se acercaban por eso. Y yo te quiero hablar de un hombre que efectivamente se acercó a Jesús porque lo que vio, lo que experimentó, lo que percibió de Jesús, él mismo dijo, esto no puede ser de un hombre cualquiera. Yo necesito hablar con este Jesús y que me ayude y que me guíe, que me enseñe, porque en realidad toda mi vida he estado buscando lo de Dios y me he dado cuenta que me falta mucho. Ese hombre se llama Nicodemo. Y en la historia de este hombre nosotros vemos, claro, lo maravilloso y lo grande que es la salvación, porque en esta historia nosotros podemos ver todos estos factores que, como os decía recién, están implicados, involucrados en la salvación. La salvación, yo quiero decirte que no viene solamente porque tú hayas hecho una oración. Algunos dicen, bueno, a ver, levante la mano, yo hago la oración de fe, le llamamos, la oración de arrepentimiento, la oración del pecador, la oración, llámale como tú quieras. Y yo le he dicho, ay, perdona mis pecados y demás. En realidad hay muchos factores. Eso está bien si todos los demás factores que intervienen en tu salvación son tenidos en cuenta. Porque si no, es solamente palabras. Son solamente palabras. Y las palabras, las buenas intenciones, a ti no te salvan. Las buenas intenciones casi siempre nos llevan más al infierno que a la presencia de Dios. Porque algunos, movidos por buenas intenciones, piensan que ya están justificados delante de Dios. Buenas obras, no, yo soy bueno, yo soy mago, yo no quiero el mal a nadie. Amén. Maravilloso, eso es bueno. Eso te convierte en una persona, bueno, llevadera, pero no te hace salvo. La salvación es otra cosa. Y sobre todo quiero destacar esto porque hay algunos cristianos, hijos de Dios, que menosprecian el regalo de Dios. Están dejando que lo que eran antes les coma. Están dejando de lado
por una cuestión tal vez de moda o de populismo, como he hablado recién. Están dejando de lado aquello tan grande, tan importante y maravilloso que es el regalo de la salvación. Porque cuando ese regalo viene a nuestra vida, lo recibimos, las cosas cambian, hermanos. Las cosas cambian. Y esto es así. Algunos se pueden preguntar, ¿y por qué vosotros hacéis esto, aquello, para arriba, para abajo? ¿Por qué estáis? Y estamos porque hemos experimentado algo. Y eso que hemos experimentado se llama salvación. Salvación. Fijaos lo que dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, nosotros encontramos que la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Juan capítulo 3, verso 1. Dice, entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo. Era una persona importante entre los judíos, que una noche vino a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo me vais a creer cuando os hable de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí vamos a leer. Como os decía, Nicodemo se acercó. Nicodemo no era cualquier persona del pueblo de Israel. Dice el texto que hemos leído que se acercó de noche. Algunos opinan que era porque en realidad le daba un poco de temor que lo relacionaran con Jesús. Estaba un poco pendiente del qué dirán. Creo que eso no es nuevo, ¿verdad? Algunos están pendientes de eso. Están por entrar a la iglesia y si ven a alguien conocido pasan de largo, dan una vuelta a la manzana y vuelven. No vaya a ser que se den cuenta que han entrado a la iglesia y luego piensen que están
que están locos, que les han comido el coco y todas estas cuestiones. Y Nicodemo fue de noche. Claro, como os decía, algunos pensaban porque tenía miedo, porque él era una persona importante. En un momento determinado Jesús lo trata como maestro, le dice, siendo tú maestro de Israel, es decir, él tenía también la responsabilidad de enseñarle al pueblo aquello que entendía y que había recibido de parte de Dios. Era una persona importante, no era cualquiera, no era uno más del montón, era una persona influyente. Eso es lo que tiene el ser importante, puedes influir a otras personas. Y Nicodemo se presenta en un momento determinado, en esa noche, con una inquietud ante Jesús. Y entonces va a Jesús y le dice, te aseguro, le dice en el verso 1, verso 2, vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fijaos, Nicodemo no se acercó por un impulso de curiosidad. Nicodemo analizó lo que veía de Jesús y eso le despertó la curiosidad y la inquietud de saber qué es lo que tenía que decir este Jesús. ¿Por qué? Porque lo que él veía decía, no puede ser que alguien haga lo que este Jesús hace, lo que este hombre hace, si Dios no está con él. Es imposible. Es imposible. Y esa es la realidad que la iglesia le toca como responsabilidad. Llevamos hablando todo el año de ser aquellos que dan fruto, que llevan fruto, que el fruto que glorifique a Dios. Ese fruto es imposible llevarlo si no permanecemos en la vid, porque Jesús es la vid y la vid permanece en nosotros y el Padre, que es el labrador, nos limpia, nos ayuda. ¿Por qué? Porque el fruto que damos glorifica a Dios y somos conocidos como discípulos. Es decir, en definitiva, la gente ahora no lo tiene a Jesús en carne y hueso para ver sus obras maravillosas, pero te tiene a ti. ¿Lo entiendes? Nos tiene a nosotros. Y entonces lo que la gente ve será o que eres un palabrero o que realmente hay algo que tú haces que no es normal, que no es posible que exista. No es posible que alguien haga esto de esta manera y por esta razón. Esa realidad es la que Jesús mostraba. Continuamente Jesús mostraba a todos que no solamente hablaba bien acerca de los principios y las leyes de Dios, sino que Él, dice la palabra, que recorría ciudades, aldeas, haciendo bienes, sanando a los enfermos, levantando a los que estaban ahí caídos, enseñando la palabra, predicando acerca del reino de los cielos. Y Dios se manifestaba a través de su vida. Por eso Nicodemo dice, no, lo que tú haces, Jesús, no está al alcance de cualquiera. No está al alcance de cualquiera. Está al alcance de alguien que tiene que tener el respaldo de Dios. Porque si no está Dios respaldándole, las obras que hace no van a glorificar a Dios. Algunos hacen obras maravillosas, pero no glorifican a Dios, se glorifican a sí mismos. Glorifican a una entidad, glorifican a una organización, pero nosotros no estamos para glorificarnos a nosotros mismos, estamos para glorificar a Dios. Y eso es la clave del fruto. Damos fruto para que Dios sea glorificado. Y entonces Nicodemo se acerca y le dice encima, sabemos que has venido de Dios. Es decir, él estaba en una inquietud que no era única. Él habla en plural. Y no sabemos muy bien a quiénes se está refiriendo, si su familia u otros colegas del ministerio, no lo sé. Pero Jesús estaba en boca de ellos y había una inquietud
Y entonces se acercan y Jesús entiende lo que Nicodemo le está diciendo, porque viene y le dice, mira, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que tú tienes, ¿verdad? Que las cosas que haces no las puede hacer otro, y le llama rabí, que entre los judíos era un cargo muy importante, ser maestro, rabí, sabemos que ha venido de Dios, y dice, para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Jesús va directo al grano. Jesús, lo que él interpreta, que lo sabía todo, veía el corazón de todos, dice, a ver, este que es principal, este que es maestro del pueblo de Israel, este que podría estar juzgándome como todos los demás, viene de noche, clandestinamente, me aparta y en intimidad, me dice, en intimidad, me dice, te reconozco que tú eres un hombre de Dios, reconozco que vienes de Dios, reconozco que lo que tú haces, lo haces porque Dios está contigo y encima has venido a enseñarnos. Entonces Jesús no pierde el tiempo y va directamente al grano. Va directamente a lo que Nicodemo, como tú y como yo y como cualquier persona del mundo, necesita escuchar. Y es todo aquello que Dios quiere hacer y puede hacer para que nosotros recibamos lo más grande del mundo, que es la salvación. Por eso Jesús no se enrolla ahí con Nicodemo diciendo, ay, sí, es cierto, ¿y cómo te has dado cuenta? ¿Qué milagro viste? Nosotros hubiéramos hecho eso. ¿Ah? ¿Y quién te habló de mí? A ver, venga. ¿Ah? ¿Has visto mi face? ¿No? ¿Me estás siguiendo por YouTube? ¿Ah? Déjame ahí un mensajito, un saludito en el canal de YouTube. Ay, qué palabra, un like, ¿no? Nosotros hubiéramos preguntado eso. Jesús no pierde el tiempo. Porque no hay nada más importante para la vida de un ser humano, de una persona, que la salvación de su alma. Y entonces Jesús no pierde el tiempo con parafernalias, con protocolos. Jesús va y le dice directamente, interpretando lo que había en el corazón. Y la prueba es que Nicodemo no le dice, ¿pero qué me estás diciendo, Jesús? Porque Jesús le salta a otro tema y le dice, muy bien, Nicodemo, te has dado cuenta quién soy yo, pero te voy a decir algo, Nicodemo. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Ay, maestro, tú eres maravilloso, tim, pam, pum. Era parte del protocolo. Y Jesús dice, mira, yo ya sé para qué has venido. Tú has venido aquí porque tú necesitas aquello que solamente yo te puedo dar. Y es la salvación de tu alma. Y entonces empezamos a ver que la salvación no es cualquier cosa. Y Dios empieza a revelarle ahí. Dios hecho hombre, Jesús empieza a revelarle cosas que no estaba al alcance de cualquiera. Y le dice, mira, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua, que ya has nacido del agua, y del Espíritu, que es lo que te falta, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. No sabemos qué ha pasado, no sabemos cómo ha pasado, pero ha pasado. No sabemos en qué momento. Sí, yo le pedí a Jesús. ¿Cuándo fue? ¿Cuando levanté la mano? ¿O cuando oré? ¿O cuando oraron por mí? ¿O cuando me arrepentí? ¿Cuándo fue? Hay momentos que no lo podemos diferenciar. Podemos tener una noción, pero hay personas que han tenido que hacer 2, 3 veces, 10 veces la oración de arrepentimiento, porque las primeras veces la hacían por religión, pero no por convicción.
Y Jesús dice, es que para que tú entres al reino de los cielos, y aquí empieza el primer factor que hace único el regalo de la salvación, tiene que intervenir Dios. Tiene que intervenir Dios, tiene que intervenir la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, llamada Espíritu Santo. Nadie puede recibir la salvación si no interviene el Espíritu Santo, si no interviene Dios en su vida. Y esto nos rompe todos los esquemas como se los rompió a Nicodemo. Porque Nicodemo dice, pero a ver, me estás diciendo de nacer de nuevo. ¿Qué me estás queriendo decir, Jesús? ¿Que tengo que volver otra vez al vientre de mi madre? ¿Qué hago? Si no tengo una máquina del tiempo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y dice Jesús, no. Ya has nacido del agua. Ya cuando tú naciste en la carne, ya está, eres una persona, existe. Pero hay algo que te falta, y es que intervenga el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida para que tú tengas una vida nueva, puedas nacer de nuevo. Por eso la palabra nos habla de que el que recibe a Jesús, el Espíritu Santo de Dios entra en su vida. El Espíritu de Dios le cambia, le transforma, le perdona todos los pecados. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas como nuevas. Mira al que tienes a tu lado, dile, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces, cuando hablamos de la salvación, es el resultado de la intervención de Dios en una vida. La salvación no es el resultado de tu voluntad viniendo a un culto como este, a una reunión como este, haciéndote parte de este grupo. A ver, ¿y cómo hacéis, muchachos? A ver, ¿qué tengo que aprender? ¿Dais algún curso de cómo se levanta la mano izquierda, derecha primero? Los cánticos. Nada tiene que ver. Por eso el que ha nacido de nuevo encaja perfectamente donde haya cristianos, donde hay hijos de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Jesús está en medio. Mira, tú puedes ser del país que quieras, tú puedes ser de la cultura que a ti te parezca, tú puedes ser del club de fútbol que a ti te guste, tú puedes ser alto o bajo, guapo, más guapo, ¿ah? Porque aquí no hay nadie feo, aquí somos o guapos o más guapos. Tú puedes ser todo eso, ¿vale? Tú puedes ser todo eso, amén. Tú puedes ser todo eso, pero eso no te hace hijo de Dios, porque el Hijo de Dios solamente lo es cuando Dios, el Espíritu Santo de Dios, interviene en la vida de alguien. Por eso algunos parecen que son, pero no son. Porque Dios no ha intervenido. Porque Dios no ha obrado. Porque esto es un nuevo nacimiento que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. Esto no es el resultado de tus planes, es el resultado de la intervención de Dios. De hecho, fíjate lo que dice Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Mas ahí está hablando Juan acerca de la venida de Jesús. Empieza diciendo verso 1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Juan está recordando el principio, la creación. En el principio Dios creó todo con la palabra. Y la palabra dice, en la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la pudieron dominar, no la pudieron vencer. Y entonces sigue diciendo el verso 9, la luz verdadera que ilumina a toda humanidad venía al mundo, la palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y dice el verso 12, mas a todos los que la recibieron,
a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijo de Dios. Es decir, engendrado por la voluntad de Dios. La salvación no te la da hombre alguno, no te la da organización alguna, no te la da entidad alguna, no te la ganas tú. La salvación es la intervención de Dios que ha decidido hacer de ti una nueva criatura. Entonces, tenemos que valorarla. Insisto, yo no le puedo pedir esto a aquellos que no han nacido de nuevo. No le puedo pedir esto a aquellos que no han experimentado la intervención de Dios. Porque cuando tú eres insensible a todas estas cuestiones y te da igual, te da exactamente igual, blanco que negro, azul que rojo, te da exactamente todo igual, agrade o no agrade a Dios, entonces tú te tienes que preguntar si realmente Dios ha intervenido en aquello que tú dices que tienes, en tu salvación. Porque si Dios no ha intervenido, tú tienes que dejar que Dios intervenga. Porque la salvación tiene que ver con la intervención del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. Lo segundo que intervino, fíjate en el verso 14, sigue Jesús diciéndole, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús le dice, mira, Nicodemo, tú has venido hasta aquí, yo te voy a decir lo que tú necesitas saber. Necesitas, para entrar al reino de los cielos, da igual todo tu conocimiento, da igual todo lo que tengas, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas que el Espíritu Santo de Dios intervenga en tu vida. Porque si no naces del Espíritu, imposible que tú recibas la salvación. Ya, pero yo soy maestro del pueblo de Israel, me da igual, tienes que nacer del Espíritu. No, pero es que yo soy de los que enseñan a otros la ley. Ya, me da igual, pero tienes que nacer del Espíritu. Ya, pero es que yo soy una buena persona. Ya, pero si el Espíritu no interviene, Dios no te conoce. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Por eso esto es tan único. Algunos menosprecian, se ríen, se burlan, se avergüenzan. Pero aquel que ha nacido de nuevo, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Por eso algunos hablan, dicen, hacen, van para arriba, para abajo, pero en el fondo tú rascas un poquito y solo pura fachada. Pura fachada, parecen que son, pero en el fondo no son nada, porque nuestras obras hablan por nosotros. Y cuando uno ha nacido de nuevo, las obras de un hijo de Dios hace, porque andamos en las obras que Dios preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviéramos en ella. No es que alguien tiene que venir a enseñarte, no, hermano, lo que tú tienes que hacer es dejar ya de pecar, tienes que dejar de fornicar, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de ser un sinvergüenza, deja de pegarle a la mujer, y a la mujer deja tú de pegarle al marido, ¿no? Sí, nos reímos, pero tela, porque aquí, no, ahora ya que estamos todos en la igualdad, aquí va y viene. Hace 50, 60 años atrás, pero actualmente. Y deja de venir a la iglesia para tratar de calmar tu conciencia, porque lo que tú necesitas es caminar en las obras que Dios preparó, y para eso necesitas que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo no serás salvo. Si no eres salvo no vas a dar fruto en la vida. Tú intentarás, te parecerás, pero no darás fruto que glorifique a Dios. Por eso tenemos que empezar a desengañarnos a nosotros mismos. Y tenemos que ser conscientes de esta realidad. Pero Jesús le dice, mira, necesitas esto, nacer del Espíritu. Y le da una explicación. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús está haciendo alusión a un pasaje que encontramos en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo caminando 40 años en el desierto. No es que estuvieran tratando de reconocer el desierto, fue parte de lo que Dios le dijo.
Dios le dijo, ahora vais a estar durante un tiempo y aquellos que no fueron capaces de creer que yo les iba a dar la tierra, quedarán en el desierto. Y otros asumirán la responsabilidad que aquellos no quisieron asumir. Y esa es la realidad también de muchos. Que Dios no te va a esperar a ti toda la vida porque tú vas envejeciendo, ¿sabías? Y llegará un día que saldrás de aquí, partirás de esta tierra. Y cuando llegues a la presencia del Señor no podrás decirle como el rico, ¿verdad? Ay, Señor, dame una segunda oportunidad, déjame volver porque así le hablo a mi familia. El Señor te dirá, mira, ¿has escuchado? ¿Te has hartado de escuchar? Es más, cada vez que tenías que escuchar te ponías a dormir en el culto, no sé, te distraías, sacabas el móvil, chateabas, tal, porque ahora no, todo el mundo dice, no, tengo la Biblia aquí. Sí, tienes la Biblia y tienes Instagram y tienes todo. Tú sabrás lo que haces con tu vida. Pero luego no le eches la culpa a nadie, ¿vale? Eres tú responsable. Por eso le dice, haciendo alusión, cuando van por ahí, llegó un momento que el pueblo de Israel empezó a quejarse de Moisés, quejarse de Dios, ¿para qué nos has traído aquí? Vamos a morirnos para aquí, pim, pam, pum. Y entonces Dios dice, bueno, mira, estos tienen que aprender y entender que cuando yo estoy con ellos, tienen que experimentar que cuando yo estoy con ellos, yo les proveo lo necesario. Y entonces Dios permitió que entraran serpientes, como una plaga de serpientes que mordía al pueblo. ¿Qué era lo que pasaba? Aquel que era mordido por la serpiente no eran culebrillas, eran serpientes venenosas, que ese veneno cuando entraba los mataba. Es lo que hace el pecado en el ser humano, te mata, estás muerto. Si el pecado está dentro tuyo, es el veneno del diablo en nuestras vidas, el pecado. Bien, entonces cuando entra esa realidad, empieza a morir un montón de gente, la gente empieza a quejarse y va Dios a Moisés y le dice, mira Moisés, lo que vamos a hacer es lo siguiente, prepárate como un asta y en la parte superior colócale una serpiente enrollada de bronce. Entonces, esa serpiente tú la vas a levantar y todo aquel que mire esa serpiente, si ha sido mordido por una serpiente venenosa, no va a morir. Tremendo, ¿verdad? Dice Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es algo sobrenatural, esto es algo tremendo. Pero esto que el pueblo estaba viviendo apuntaba ¿a qué? A la muerte de Jesús. Jesús compara ese momento y esa realidad de la historia con algo que él iba a vivir. Dice, de la misma forma que Moisés levantó la serpiente para que todo el que fue mordido por el veneno de una serpiente venenosa no se muera, sino que al mirar esa serpiente de bronce pueda vivir, pueda ser sanado. De la misma forma el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús está diciendo, llegará un momento que yo voy a morir, pero el que me mire a mí creyendo, y aquí está la clave, porque algunos cuando hablan de creer, lo que hablan es, bueno, de esa sensación de decir, bueno, yo creo que es cierto, yo creo, pero aquí la palabra en griego es una palabra que nos profundiza mucho más el significado. Habla no solamente de creer, sino también de ser persuadidos. Dice, y por ello fiarse, de confiar. Es decir, el pueblo de Israel tuvo que confiar en la salida, en la respuesta que Dios le estaba proveyendo. Les dijo, una serpiente de bronce. Y el que no lo creyó y el que no se fió, se murió envenenado. Pero el que lo creyó, el que se fió, el que dijo, uy, voy a confiar, voy a apoyarme en la salida que Dios está dando, en la respuesta que Dios está dando. Para mí es una locura. ¿Cómo puede ser que si una serpiente me ha mordido, tengo la pierna así, que parezco la pata de un elefante?
¿Cómo puede ser que por mirar una serpiente de bronce? Pues si Dios lo dijo, a través de ese acto de fe y de confianza, viene la respuesta y la sanidad. Y eso es lo que hace Jesús, porque cuando tú lo miras a Jesús en la cruz del Calvario, no miras a un Jesús ahí clavado, pobrecito, sino que ves la respuesta de Dios para el veneno del pecado. Y el que se acerca a Él y se fía de Jesús, entonces el veneno del pecado no tiene efecto, porque en la cruz del Calvario Jesús llevó todas nuestras enfermedades, transgresiones, pecados, para que nosotros fuéramos libres de la condenación eterna, de la muerte eterna. Entonces no es solamente la intervención de Dios lo que hace falta, porque algunos dicen, ay, bueno, si es así, Señor, cámbiame, interven, quiero ser hijo tuyo. Pero Jesús te dice, sí, pero vas a tener que mirarme a mí. Vas a tener que confiar en mí, vas a tener que fiarte de mí, vas a tener que aceptar que lo que hice en la cruz del Calvario lo hice por ti, y es suficiente ese sacrificio para borrar todo el veneno del pecado que hay en tu vida. Por eso la salvación no te la da cualquiera. Ay, yo creo que el pastor es tan majo, me voy a fiar. Amén, fíate hasta un cierto punto. Porque tu confianza real tiene que estar puesta en Jesucristo de Nazaret. Los ojos del pueblo de Israel tenían que mirar a la serpiente. Se acabó. Dejaban de mirar a la familia, dejaban de mirar a Moisés, dejaban de mirar a Aarón, dejaban de mirar el tabernáculo y miraban la serpiente. Y el que había sido mordido vivía, porque Dios había dado el antídoto al veneno de esas mordeduras. Y Jesús dice, yo soy esa serpiente que va a ser levantada simbólicamente, y yo seré levantado. Y cuando yo esté en la cruz, todos, el que me mire y confíe que lo que estoy haciendo es suficiente para salvar el pecado de su vida, librarlo del pecado de su vida, librarle de esa muerte eterna, entonces vivirá. Porque todo aquel que en Él cree no se perderá. Todo aquel que pone su confianza en Jesús no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Y eso no te lo digo yo, eso lo dice Jesús. El pueblo tuvo que confiar, fiarse. La pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo, ¿dónde está el grado de confianza tuyo? Porque a veces confiamos más en la estructura, en el, no, me fío, parece gente maja y demás. Maravilloso. Todos necesitamos mirar a Jesús. ¿A quién estás mirando tú? Pues tu salvación vino cuando el Espíritu Santo intervino en el momento en el que tú, envenenado por el pecado, te diste cuenta que estabas envenenado por el pecado y dijiste, tengo que buscar el antídoto. Se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso la salvación no es cualquier cosa. Además de implicar la muerte de Jesús, la muerte redentora de Jesús, una muerte sustitutoria. Por eso todos nuestros pecados pueden ser perdonados, porque todos nuestros pecados fueron sobre Él. Interviene la mayor manifestación del amor de Dios sobre la vida de una persona. Tú no eres salvo por lo maravilloso que eres, ni lo bien que haces las cosas. Eres salvo por la gracia, la misericordia, pero sobre todo por el amor de Dios. Dios te ama. Por eso dice, porque de tal manera, verso 16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, insiste y vuelve a repetir, no es condenado. Es decir, el que en Jesús pone su confianza no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
en el nombre del Hijo único de Dios. Por amor. Dios por amor envió a su Hijo, por amor. Es decir, ese amor para nosotros es una locura. Dice la palabra en Romanos 5 que puede que haya alguien que osara morir por los buenos, pero morir por los pecadores. Morir por aquel que te está haciendo daño, por aquel que según nuestra justicia no se merece nada, pero según la justicia de Dios, todo hombre y toda mujer tiene la oportunidad de aceptar a Jesús, de arrepentirse, porque Cristo Jesús dice: yo soy la serpiente que libro, yo soy el que puede dar la salida, y cuando la salida tú la buscas y confías en ello, ¿sabes qué pasa? El poder de Dios actúa, las cosas viejas pasaron. Pablo era un asesino, se convirtió en apóstol, y uno dice: sí, porque era Pablo. Yo cada vez que veo a muchos, no quiero ver a nadie en particular, veo a muchos, yo digo: Dios es real, es cierto, yo le vi llegar, yo le vi destrozado, yo le vi su actitud, su comportamiento, su vida. Pero cuando miraron a la serpiente de bronce, cuando miraron a Jesús, el poder de Dios actuó. Y hoy en día son otras personas, han nacido en el Espíritu. Y entonces, todavía no me pongáis la música. Me están diciendo que me vaya. Gloria a Dios, se ha escondido el técnico. Ahí veo un ojo que se asoma. Amén. Por amor, Jesús entregó a su Hijo, y por amor murió para dar una salida. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió Dios a Jesús para condenarte, porque aquel que no cree en Él ya está condenado. Jesús vino para salvarte. Y lo que te hayan dicho por ahí muchos que te han sembrado el temor, el miedo, que si tú no haces esto, no haces aquello, tú te vas a perder. Yo te voy a decir algo: si tú crees en Jesucristo, si tú dejas que el Espíritu de Dios obre en tu vida y tú te dejas amar por Dios al punto de ser alguien que disfruta, entienda, interpreta ese amor como un gesto de Dios, no para condenarme ni para señalarme, sino para sacarme de donde estoy, entonces serás salvo. Entonces serás salvo. Todo este plan perfecto de Dios tiene un solo punto débil. Y uno puede decir: pero ¿cómo puede ser que el plan de Dios tenga algún fallo? No es que tenga fallo, es que existe una pequeña puerta que, si esa puerta no se abre, todo lo que Jesús hizo, todo el plan de Dios se ve truncado. Fíjate lo que dice la palabra, verso 19. Cuando en el 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Pero dice el 19: y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz, aunque no lo diga, lo demuestra. Todo aquel que te dice: no, yo soy un hijo de Dios maravilloso, pero vive en pecado, detesta la luz, detesta a Dios y detesta lo que es de Dios. No nos podemos engañar. Por el fruto somos nosotros conocidos. Dice: pero claro, porque todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Nadie quiere acercarse a Jesús, que alumbra nuestra vida, y dice: es que tú eres un sinvergüenza, que tú eres un fornicario, que tú eres tal, y como no te arrepientas te vas a perder. Nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser de los que son puestos en evidencia. Y entonces dice: pero el que practica la verdad y viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces está diciendo: mira, es que esto es una cuestión ya, hay todo lo que yo he hecho. El amor, la intervención de Dios y la muerte está supeditada
a que tú seas capaz de acercarte a la luz. Si tú eres de los que dicen, no, yo quiero seguir como estoy, a mí me da igual, me va bien, entre comillas, me va bien. Te digo, puede que te vaya bien, no sé, 70, 80, 90 años, los que vayas a vivir. Pero un día, Jesús está hablando no de la vida buena que vamos a tener aquí, maravillosa, yo quiero ser un hijo de Dios por esto. No, está hablando de la vida eterna. Un día todos nos vamos a tener que enfrentar cara a cara a Jesús. Y nosotros ahí ya no valdrá la excusa. Señor, cuando tú viniste yo era demasiado joven. Otros, no, yo ya era demasiado mayor. Jesús lo único que hará será decir, mira, yo te di la oportunidad. Lo que pasa es que tú tomaste la decisión. Esta es la causa de la condenación. No le eches la culpa a nadie. Si tú andas en condenación es tu decisión. No es decisión de Dios, porque Él no vino a condenarte. Él vino a librarte. Murió en la cruz para llevar tus pecados. Dios, el Espíritu, va a obrar en tu vida y el amor de Dios se va a manifestar. Pero tú no puedes decir que es culpa de nadie. Es nuestra responsabilidad, porque esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, es decir, su esencia, su naturaleza es mala. Y no quieren cambiar. Entonces, para ir terminando, y ahora sí, si me queréis poner algo de música. Y ahora no la ponen. Aleluya. ¿Os dais cuenta? Tarde, pero seguro. Mira, en unos momentos vamos a estar participando de la mesa del Señor. Los hermanos de la alabanza pueden subir si quieren, luego nos van a estar acompañando. Pero cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos recordando un acto, un hecho que ha hecho posible que nosotros recibiéramos algo que nadie nos podía dar. Eso era la salvación. Ha hecho posible que la intervención de Dios cambiara nuestra realidad y saliéramos de condenación a vida eterna, pudiéramos tener esperanza de vida eterna. No por nuestras obras, no por nuestros medios ni nuestros méritos, sino porque Jesús, al igual que esa serpiente que fue levantada en el desierto, Él fue levantado para que todo aquel que confíe en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Claro, ya es una cuestión personal de cada uno. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión de decir, mira, ¿sabes qué? Es que en realidad no me interesa. Yo aquí estoy. A mí lo que más me sorprende de Nicodemo fue que, a diferencia de otros que estaban en la misma condición que él, que tenían la responsabilidad de enseñar la ley, conocedores, que eran importantes, los escribas, los fariseos. Algunos escribas y fariseos, ¿sabéis qué? Decían, mira, Jesús nos está dejando en evidencia, nosotros no podemos perder el negocio de nuestra religión. Lo mejor sería cargarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque en ese entonces, no sé si existía este dicho, pero aquí hay un dicho popular que dice, muerto el perro y se acabó la rabia, ¿no? Entonces dice, mira, matemos a este Jesús, quitémonos de en medio. ¿Sabes por qué? Porque este Jesús nos está metiendo el dedo y encima está apuntando la mirada de todo el pueblo sobre nosotros, porque Jesús está hablando de cosas que a nosotros nos superan, pero nos tenemos que justificar. Carguémonos a Jesús, quitémoslo de en medio y sigamos tan contentos. Pero había otros como Nicodemo, que decían, aquí hay algo. Aquí hay algo. No puede ser posible que esto sea el resultado de la casualidad. Muchos maestros se levantaban en esa época. Había muchos que tenían y se sentían con la autoridad de ser maestros del pueblo de Israel. Pero este Jesús tenía algo diferente, algo distinto. Su revelación era más superior, más elevada. Pero los hechos ratificaban que era imposible
que eso sucediera si Dios no estaba con él. Y este hombre Nicodemo, aunque fue a escondidas, aunque fue de noche, yo no sé ni por qué, yo no quiero especular demasiado, pero bueno, me da igual. Aunque tuvo miedo, aunque buscó porque tenía vergüenza de que lo vieran, aunque no quiso ser muy relacionado con Jesús, porque claro, dentro del contexto de Nicodemo todos se querían cargar a Jesús, porque Jesús dejaba en evidencia. Este Nicodemo dijo: a pesar de todo, Maestro, tú has venido a enseñarnos. Y la primera enseñanza que Jesús le da, le dice: mira, no vas a entrar al reino de los cielos por lo que sabes, por lo que eres o por lo que has hecho. Vas a entrar al reino de los cielos si el Espíritu Santo de Dios hace que nazcas de nuevo. Y para esto, el gran amor de Dios se va a manifestar, porque para eso he sido enviado. Yo seré levantado. Tú pondrás tu confianza en mí. Y cuando la pongas, Nicodemo, que sepas que no serás condenado, sino que tendrás la vida eterna. Oh. Y yo digo: Señor, gracias. 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 Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.